también entra a actuar ahí como mecanismo de defensa y actúa entonces, viene entonces una respuesta inmunológica tanto humoral como celular. Recuerden que los humorales son anticuerpos como tal y los celulares son los linfocitos que están haciendo su trabajo. Ahora, esta respuesta humoral es de menor duración que, más que de menor duración, es de menor efecto inmunológico en el cuerpo, es decir, no lo puede mantener durante mucho tiempo ese efecto inmunológico, como si es el caso de la respuesta celular. Es decir, en pocas palabras, cuando un virus de gripe, por ejemplo, ataca, influenza, ustedes se van a vacunar contra influenza, todo esto, aquí lo veo haciendo fila todo. Cuando una persona le da gripa, tiene una respuesta humoral. Esa respuesta humoral es pasajera, es decir, no se mantiene en el tiempo. Como no se mantiene en el tiempo, a las pocas semanas a mí se le quita la gripe, pero a las pocas semanas queda otra vez desprotegido y llega otro virus y ¡pum! Entra y venga para que lleve. En cambio, con la respuesta celular, los linfocitos tienen una capacidad muy particular de memoria especial y puede ser de mucha más larga. Es más, puede ser 10, 20 años. Por eso cuando, por ejemplo, algunas infecciones bacterianas, algunas infecciones virales, donde está mediando una inmunología de tipo celular, puede que tenga una etapa de inmunogenicidad bastante amplia. Es decir, todavía la célula sigue reconociendo ese antígeno hasta que por allá se termina esa inmunogenicidad y otra vez vuelve un antígeno a hacer cala y a volver a trabajar y hacerlo desarrollar. ¿Qué es lo que puede suceder con algún tipo de vacuna, por ejemplo? La fiebre amarilla es la sola que tiene que hacerse el refuerzo cada 10 años. También tiene que hacerse el refuerzo Cada 10 años, fiebre amarilla. Bien. Ahora, dentro de las funciones del sistema como tal, está el sistema de defensa, homeostasis y vigilancia. Es decir, son los policías orgánicos. Esos son los. Y dentro de los elementos de ese sistema inmunológico tenemos entonces órganos primarios y secundarios, como el timo, ganglio linfático, los vasos, los nódulos linfoides, etc. Y en la célula tenemos desde linfocitos hasta eosinófilos. Ahora, muchos de los linfocitos lo que hacen no solamente atacan. Qué lástima que no hay un borrador así, no va a ponerse el poquito ahora. ¿Se han visto cómo es la estructura de un anticuerpo, cierto? Tiene una cadena liviana, una cadena pesada. Las cadenas livianas por lo general son por lo general no son grupos de polipéptidos que tienen varios epítopes, es decir, pueden pegarse los antígenos allí. Entonces, en los linfocitos eso no se da esa estructura tal como se da, por ejemplo, en los anticuerpos. En los linfocitos solamente hay una especie de cadena ligera y ellos lo que hacen es pegarse a las células y después transmitir señales para que se liberen algunas toxinas. Eso es lo que sucede, ya sea para que la célula entre en lisis, para que tenga aglutinación, para que en cualquier tipo de fase que la pueda, algunas células lo que hacen es estallar y demás. Entonces, no siempre van a atacar directamente, sino que siempre pueden estar mediando. Por ejemplo, los linfocitos se sabe que median en la liberación de sustancias quimiotáxicas para que vengan neutrófilos ataques. Por ejemplo, en las alergias. ¿Cómo le dicen? No sé, la hiedra venenosa. ¿Cómo le dicen? Hiedra venenosa. Ortiga, en otra parte de la costa le dicen pringamosa. ¿Pringamosa? Sí.
pringamos a ¿saben por qué? Porque coge a las mozas y a los mozos. Realmente estas plantas, las sustancias que ellas liberan no son tan drásticas, pero que por acciones de estos linfocitos que activan tanto sustancias tóxicas como activan también las salidas o la acción de macrófagos, de neutrófilos, de monocitos, son las que hacen que se produzcan y amplifican. Lo que hacen es amplificar la reacción. Entonces por eso la gente empieza a entrar y a veces se le revientan todas las manos, el cuerpo, o el cuero cabelludo, que es lo que sea. Sí, más pensado cuando dije cuero cabelludo. Entonces, las reacciones de células no solamente es atacar directamente, sino que también pueden transmitir señales que ayuden a liberar sustancias. Bien, entonces tenemos elementos celulares y sustancias humorales, como es el caso de los anticuerpos, el sistema de complemento, que es súper importante, de eso lo vamos a hablar posteriormente, el sistema de complemento y las linfoquinas, que no son más que citoquinas, como por ejemplo interleuquinas o interleuquinas desde la 3 hasta muchas otras. ¿Bien? Asimismo, pues tenemos los tipos celulares, pues tenemos los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B están los plasmocitos, en los linfocitos T están los colaboradores helpers o coadyuvantes, están los citolíticos o killer, están los supresores y están unos de hipersensibilidad. Los linfocitos de hipersensibilidad son los que entran a actuar en los fenómenos alérgicos. Por ejemplo, aquí no para que voy a hablar de la fiebre del heno, ¿cierto? Y ponen unos ejemplos como si la gente se muriera de fiebre del heno. No tenemos las 4 estaciones, no tenemos ni la de Beethoven suena por aquí. Hablemos de por ejemplo, a la fiebre del heno, la rinitis. Pongamos rinitis. ¿Qué pasa cuando hay rinitis? Inflamación de los... Mejor dicho, ¿qué pasa cuando hay urticaria? Libera estamina. La urticaria, ¿qué pasa? Lo que les dije yo, células T o linfocitos T, sobre todo citotóxicos, empiezan a hacer señales para que se produzcan toxinas, pero a su vez producen señales para que se activen células como macrófagos, como neutrófilos, como monocitos, como otros. Esas células activan también a su vez cascadas de señalización. Entonces, una de ellas es también que afectan a basófilos y a eosinófilos. Primero los basófilos hacen un proceso inflamatorio y el eosinófilo hace la liberación de histamina. Entonces, para este tipo de afecciones, un antihistamínico vale la pena. El antihistamínico lo que hace es reducir los niveles de histamina, que son los que al final produce vasodilatación, sensibilidad a nivel de las paredes vasculares, por tanto rascarte produce también sangrado, salida masiva de flujo, ¿no? Pero si fuera por ejemplo un asma, ¿qué pasaría? También lo mismo. Sí. Vasodilatador. También hay todo el mismo proceso de linfocitos T citotóxicos, pero ya a nivel de del bronquiolo, ¿no? Que afecta el epitelio, afecta aún los músculos que están comprometidos en los fenómenos de respiración, de inspiración y expiración, pero músculos internos, músculos ya más asociados a bronquiolos. Aquí la histamina hace efecto. Perdón, los
No, porque aquí el problema no es tanto de la liberación de histamina, sino de la atrofia que pueden sufrir los músculos. Entonces, por eso a la persona hay que hacerle ventilación. O noradrenalina. Noradrenalina que lo que hace es ayudar a mantener broncodilatadores. Bien, entonces tenemos los linfocitos T y otros tipos de células como macrófagos, neutrófilos, basófilos, etc. Si vemos las funciones de los linfocitos T, tenemos que tiene una función de tipo reguladora. En caso particular, entonces entran en todos los linfocitos T helper y los supresores. Entonces los T helper son lo que hacen los T helper es precisamente mandar señales para que otras células linfocíticas, o sea, linfocitos o monocitos también entren a actuar. Ya es un proceso muy particular, entonces ellos activan, sobre todo activan macrófagos para fagocitosis. Ese proceso está mediado por complementos y hace un proceso que se llama opsonización, que es coger al patógeno o al antígeno, llevarlo y que venga la célula y lo fagocite. Entonces eso es lo que hacen los helpers, ¿no? O ayudadores. Y como soy un poco fijo hoy, entonces helper. Podría decir ayudadores. Sí, decir helper. Están mediando el rechazo del trasplante y ya les decía por qué. Si una persona se somete a un trasplante, lo primero que empiezan a actuar son linfocitos T, sobre todo citotóxicos, porque van a actuar sobre esas células como si fueran extrañas. Entonces ellos empiezan a emitir sustancias tóxicas que lo que hacen es reventar la célula. Entonces, por lo general, cuando un paciente, por eso un paciente que le van a hacer un tipo de procedimiento como esto, lo primero que hacen es inmunosuprimir. Cuando el inmunosuprimen, ahí sí venga y le cambiamos el hígado, o le cambiamos el cerebro, o le cambiamos el ojo. Pero después no hay problema. Ahí está el cuento, claro que puede haber problema. Puede haber riesgo, dependiendo también de la relación entre el órgano receptor y el donador. Entonces, se puede o no. O sea, yo no diría que siquiera la relación es 50-50, sino puede ser 70-30. La posibilidad de rechazo es alta. Por eso les decía, si una persona pudiera disecarle o sacarle el timo prenatalmente, en su momento si esa persona tiene un problema de trasplante o una situación de trasplante, no va a tener ningún problema de rechazo. Ninguno. Porque sus linfocitos, que se supone que se deben madurar en el timo, pues no lo hicieron. Entonces, como decía Adrián, pues van a tener problemas posteriores. Pero en una persona normalita, sí hay bastante. Inmunidad celular, las funciones tienen inmunidad celular y una acción citotóxica actuando como los killers, las natural killers. Son las populares natural killers. Que cuando, por cierto, hay un fenómeno de enfermedad autoinmune, estas señores son los que están actuando de manera muy activa. Los matadores de estos. Por ejemplo, no, todo el mundo habla del lupus, pero hay otro. Hay una enfermedad que se llama encefalitis límbica autoinmune. Entonces, hoy en día para ello lo que hacen es buscar anticuerpos para que puedan decir que anticuerpos contra este tipo de estructuras que me puedan a mí señalar que hay ataque de citotóxico. Pues contra las mismas células. Entonces, por ejemplo, en esta enfermedad de encefalitis límbica autoinmune, lo que se le hace es un examen de anticuerpos antineuronales a esa persona para decir, oiga, sí, se están sacando sus propias neuronas. Porque eso no lo muestra un TAC, eso no lo muestra una resonancia magnética, eso no lo muestra una gamografía, eso no lo muestra nada.
imagenológicamente hablando. Entonces, ustedes pueden tener una persona con ese tipo de lesión y ustedes dicen, no, es un ACV, no, es un Superman, no, le dan todas las enfermedades, es un ACV, les dio por allá una encefalitis, no, y la persona todo normal, la resonancia no te muestra nada, el tacto no te muestra nada, puedes meterle contraste y no te muestra nada. Entonces, la última opción es hacer un examen de anticuerpos, en este caso antineuronales, para detectar o para descartar la enfermedad. Si me muestra positivo, digo, uy, esto hay que hacer un tratamiento específico para eso. Y suele suceder mucho. Y son personas que después terminan, lo mandan para la casa, la verdad es que ya no tiene nada, vaya. Y a los 2 meses vuelven, o 3 meses vuelven, ya con una patología diferente. Entonces ya vuelven esquizofrénicos, o vuelven con algún tipo de... Entonces ya se vuelven irascibles, depresivos, esquizofrénicos y demás, y después que ya cuando viene a ver ya pasa. Sí, no, y lo mandan, entonces, no, pero no es culpa tampoco, es como que no tienen las herramientas y muchas veces el médico queda allí por la imagenología y dice, no, usted no tiene nada. Y de repente son exámenes costosos que la gente eso no lo cubre. Entonces, no váyase, y a los 3 meses vuelve. Ni el POS era cool. Chao. POS. No el POS, sino el POS. Entonces tenemos, por ejemplo, que dentro de las funciones tenemos que manejar algunos términos, por ejemplo, lo que es un antígeno, lo que se llama el linfocito igual, lo que es un antígeno, lo que es un adyuvante y lo que es un antígeno. Un antígeno es toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta. Tenemos un antígeno. En el caso de una alergia se llama ¿cómo? Alergeno. El adyuvante son las sustancias no antigénicas que se utilizan para potenciar el antígeno. Es decir, los antígenos tienen unas proteínas específicas que son adyuvantes, pero son sustancias no antigénicas. Por eso algunos virus son tan inteligentes, porque tienen muchas formas de potencial. El anticuerpo es el que busca la manera de contrarrestar esa acción antigénica. Y el antígeno son sustancias que también son no antigénicas, pero que unidas con otras sustancias, sobre todo de alto peso molecular, pueden producir un antígeno. Es decir, son moléculas, sobre todo son polipéptidos que unidos con otros polipéptidos pueden producir un agente patógeno. Solitos no hacen nada, pero unidos son mortales. Eso es un antígeno. Es decir, una sustancia cualquiera, polipéptido cualquiera, que unido con otros polipéptidos, o sea, solito no hace nada, si entra el organismo, ni me va ni me viene, me resbala. Pero, si ya me uno con otro malandro, sí podemos hacer, mejor dicho, locuras que me dicen. Entonces, esos son arterios. ¿Cómo que se llama los dos ladrones norteamericanos de la Bonnie Clyde. Bonnie Clyde. Bueno, Bonnie solita no hace nada. Pero si unió con Clark Kent, entonces formaron un arterio. Bien. Ahora, esos linfocitos o esas sustancias inmunes van a tener una capacidad antigénica. Y esa capacidad antigénica depende del carácter extraño de la molécula, de la composición química, de las vías de inmunización que ellos toman, o las dosis que ellos tomen. Ya vamos a hablar un poquito de vacunas sobre eso. ¿Ustedes saben cuál es mi posición sobre las vacunas? O sea, las de 0 a 5, de ahí para adelante eso es ganas de hacer recoche. La parte genética entra mucho a actuar allí también, sobre todo las alergias, porque las alergias tienen un componente genético bastante alto. Es decir, si el papá es alérgico, por ejemplo, sufre rinitis, más seguro es que los hijos también están hachís, ¿no? No hachís no de que los hijos hachís. Bien, ustedes toca hablarles así. Y de acuerdo a la interacción celular. Esa es la capacidad genética de una molécula.
dependiendo de esas capacidades, de esa característica, perdón, así va a ser la capacidad anti-G.